legislativos no salió nada, ¿no? Sí. Lo hacemos de vuelta. Bueno. Hacemos de vuelta mientras sigo aceptando. Bueno, vamos acá. Me dicen, ¿se ve? Si muevo el power, se ve, ¿no? Sí, sí. Listo, Se seguimos. ve. Entonces, volvemos de vuelta a delegación legislativa. Uy, se me fue todo. Acá. Bueno, como habíamos dicho recién, la compañera decía, son aquellos decretos delegados que el Congreso le delega al Poder Ejecutivo. Y como decía la norma, se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública. O sea que para las materias de administración o de emergencia pública se puede hacer con este decreto delegado. Tiene que haber un plazo fijado y bases de la delegación, que van a estar establecidas en la ley delegante. Bueno, y como decíamos recién, no se pueden tratar materia penal, tributaria, electoral, régimen de los partidos políticos, ni la reforma constitucional, que eso está de manera implícita. Entonces sabemos que tiene un plazo y durante ese plazo el Ejecutivo puede emitir este decreto. Bueno, vamos acá. Decreto de promulgación parcial de leyes, que era más o menos, estamos hablando anteriormente del veto, que no es lo mismo, y vamos a continuar con esto. Bueno, ¿cuáles son los decretos de promulgación parcial de leyes? Es cuando el Poder Ejecutivo promulga las leyes que le llegan de la parte legislativa. Mira, es así. El artículo 80 ya nos va a dar la respuesta. Se reputa aprobado, o sea, se considera aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de 10 días útiles. O sea que si en esos 10 días no lo devolvemos, está promulgado. Promulgado. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante, o sea, no se puede aprobar la mitad. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa. Y su aprobación parcial no altere el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso. En ese caso, se va a aplicar, se aplica el procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia. Lo que es autonomía normativa, Gastón, eso me quedó medio colgado. Y bueno, ahí, a ver cómo te puedo explicar. Cuando dice autonomía normativa, es que ya de por sí es autónomo, ¿entendés? Que la parte, toda la parte, ¿cómo te lo puedo explicar? Que esta parte que está aprobada de manera parcial no va a repercutir en lo otro, en lo que no. ¿Se entiende? A ver, vamos por partes. Mira, el presidente sabemos que va a poder vetar de manera parcialmente y puede promulgar esta parte no vetada, que se tienen que cumplir los requisitos que vimos recién de el artículo 80. Eso después va a pasar por el Congreso, va a estar en esta comisión bicameral permanente. El veto lo tenemos que diferenciar de la promulgación parcial. O sea, el veto lo que va a hacer es devolver a la Cámara de Origen. Sería lo contrario. Claro, la promulgación parcial lo que busca es continuar con la publicación de esta parte que no es vetada, que siga. Ahí va la parte de la autonomía normativa, que se busca que siga. Entonces, sabemos que el veto que es parcial no va a implicar de forma automática esta promulgación parcial, o sea, de la parte no vetada, sino que lo que hace el veto es la devolución a la Cámara de Origen. Y acá, la parte no vetada debe poseer autonomía normativa. O sea, esa autonomía normativa es que va a seguir sí o sí en pie por más que lo otro no sea promulgado. ¿Se entiende? Que el otro no sea, que el otro no se dé de baja, por decirlo así en un lenguaje coloquial. Y o sea que si se aprueba, o sea, esta parte que tiene autonomía normativa, si no es vetada y se promulga, no tiene que cambiar el espíritu de toda la ley, porque de toda la ley va a haber una parte que no sigue, que no va a continuar. Es bastante complejo, o sea, sabemos que es bastante problemático en la práctica si vetamos parcialmente y no promulgamos el resto. Es bastante complicado. Bueno, sigamos avanzando. Está lo que decían recién los órganos de control. Bueno,
Vamos con los órganos de control. ¿Qué saben sobre los órganos de control? La auditoría, la AGN Si esa es una. y ¿Qué es la AGN? Auditoría General de la Nación. ¿Y qué hace? Esa es la externa, me parece. Sí, es un órgano control externo. ¿De qué? Ahí ya no La llegué. Auditoría General de la Nación, ¿a quién controla? ¿Se acuerdan? No. Al Poder Ejecutivo. Exacto, al Poder Ejecutivo. Es más, la trampa la tienen acá. Control no judicial de la administración pública. ¿Quién es el que tiene que administrar el país? El Ejecutivo. El Ejecutivo, sí. Entonces controla a aquel que lleva la administración del país, la administración pública. Ahí está la trampita. Bueno, entonces sabemos que este órgano es externo. ¿Por qué es externo? ¿Por qué se dice externo? ¿A quién depende que es externo Porque del Ejecutivo? no está estipulado en la división de poderes, no tiene poder autónomo, digamos. Sí, Mirá. tiene autonomía propia. Tiene una respuesta que es más fácil. Es externo porque depende del Congreso. Ahí está, es por eso. Es externo porque depende del Congreso. O sea, es un órgano de control externo del Poder Ejecutivo que depende del Congreso. Tiene autonomía funcional, como dicen ustedes, o sea, es un órgano que sirve de asistencia técnica del Congreso con autonomía funcional, que lo que va a hacer es fiscalizar, como decíamos recién. La AGN va a controlar lo que es la administración central. También estos organismos descentralizados, empresas, sociedades del Estado, entes reguladores de servicios públicos, el Congreso Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio Público, o sea, es bastante amplio lo que controla la AGN. Y el propio artículo dice, el presidente del organismo será designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores del Congreso. Hoy en día, ¿quién sería? Hoy, junio de 2023, ¿quién es el partido político de oposición con mayor número de legisladores? ¿Quién es? Juntos por el Cambio. Exactamente. El que salió segundo en las elecciones va a ser el partido político de oposición con mayor número de legislador. Exactamente. Tiene que tener 7 miembros, que va a estar constituido por un presidente, que como decíamos recién, lo designa el partido de oposición, hoy Juntos por el Cambio. Va a tener 4 auditores designados por el partido mayoritario, en este caso el Frente de Todos, y 2 auditores por el partido político de la primera minoría. Eso es la AGN, recuerden. AGN es un órgano de control externo del Poder Ejecutivo. Después, sabemos que controla la legalidad, la gestión y un dato no menor, ¿por qué se llama control no judicial? ¿Saben? Acá, control no judicial. ¿Por qué es no judicial? Ahí se lo remarqué. No interviene en lo que es materia judicial. Porque no interviene. Exacto, porque no interviene. Está bien. Y la otra que yo les voy a marcar es esto. No tiene legitimación procesal activa. Esto, acuérdense esto, no tiene legitimación procesal activa. Ahora lo vamos a ver más detallado, pero quédense con esta oración, con todo esto completo. No tiene legitimación procesal activa. Ahora vamos con las... Disculpa, esto quiere decir que si encuentran algo desviado, por así decirlo, no interviene como juzgado, sino que, digamos, hace un informe y lo se traslada al Poder Judicial. No, al Poder Legislativo. Vamos acá de a poco. Si no tiene legitimación procesal activa, esto ahora igual yo explico qué significa, pero vamos por parte porque no todos los órganos de control lo tienen. Pero sí, no, esto no puede juzgar, no juzga, lo que hace son dictámenes, que obviamente, si hay irregularidades, obviamente que se tiene que denunciar las irregularidades para que el Poder Judicial sea el que juzgue. ¿Se entiende? Bien.
Este Sí, sí. órgano de control no juzga. Pero ahora ustedes quédense con esta frase que ahora yo les explico qué es, porque es importante esto de no tiene legitimación procesal activa. Vamos acá. ¿Qué es la SIGEM? ¿Qué es la Sindicatura General de la Nación? Es otro órgano de control, pero ¿Y este interno. qué es? ¿Externo, interno? ¿A quién controla? Interno. Es interno. Interno. Entonces depende del presidente de la nación. Y va a ser un examen que es posterior de aquellas actividades financieras, actividades administrativas de todos estos órganos y entes estatales que van a hablar. O sea, va a ser un examen, cuando decimos un examen es un informe, va a ser un informe sobre todo el ámbito económico, financiero, patrimonial de lo que es la administración. ¿Se entiende? Sí. ¿Estamos bien ahí o complicado? Sí, sí. Bueno, De vuelta por la duda. sí. Tenemos dos, hasta ahora de los que vimos de órganos de control no judicial, tenemos dos. Volvemos. La Auditoría General de la Nación, que sabemos que es un órgano de control externo del Poder Ejecutivo. Es externo, o sea, controla el Poder Ejecutivo de manera externa. Y Bien. tenemos la Sindicatura General de la Nación, que la Sindicatura General de la Nación también va a controlar al Poder Ejecutivo, pero es un órgano de control interno, o sea que va a depender del Poder Ejecutivo. Y esta Sindicatura General va a hacer informes abocados a todo lo que es la parte, o mejor dicho, a todas las actividades financieras y administrativas, a todo lo económico y financiero del Poder Ejecutivo. ¿Hasta ahí vamos? Sí. ¿Te quedó claro, Brian, vos que habías preguntado? Sí, ¿y cómo está conformado esto, Gastón? Acá vamos, acá vamos. Esto tiene que estudiar ustedes, me extraña. Vamos con las funciones. Igual eso, quédense tranquilos, que está conformado, no es tan importante, o mejor dicho, sí es importante, pero es una tarea que se la delego a ustedes, así vamos con lo principal, así eso después lo estudian ustedes, porque hoy tenemos muchos temas, ¿eh? Vamos, las funciones del SIGEM. Sabemos que va a ser un control interno. Va a supervisar todas las unidades que hacen las auditorías internas. Va a vigilar toda la parte contable, todas las normas contables. Va a tener que aprobar aquellos trabajos de auditoría interna. Tiene que asesorar también al Poder Ejecutivo. Tiene que poner en conocimiento al presidente de aquellos actos que causen o pudieran causar perjuicios importantes al patrimonio público. ¿Por qué? Porque se encarga de controlar toda la parte administrativa y financiera. Vamos acá. Igual si querés, hacemos... No sé si puedo compartir pantalla, si les busco la ley. La ¿Se ve? 24156. Porque esto es una tarea que se hace así. Se busca... Y ya que está, buscamos quién es el presidente del SIGEM. Si ustedes entran a la página del SIGEM, no sé si se ve la pantalla, ¿se ve? A ver si... ¿Está viendo qué se ve, el PowerPoint o...? El Power. Sí. Ahí ya te digo. Sí, acá está en la página. Bueno, no me deja compartir. Bueno, se lo dejo como Sí, tarea ya para acá. lo encontré. Ahí está. Así no, ahí está. Bueno, vamos con las garantías constitucionales. Hoy tenemos una clase heavy. ¿Qué son las garantías constitucionales? Ah, perdón, pues yo me estaba adelantando. No vamos con las garantías constitucionales. Falta uno muy importante, que ahora que veo, me olvidé de ponerlo El en el defensor del PowerPoint. pueblo falta. Falta el defensor del pueblo, exactamente. ¿Qué es el defensor del pueblo? Pero yo lo tengo como que hace 13 años que no hay, sí. No No importa. ¿Quién es el defensor del pueblo? ¿Qué es el defensor del pueblo? Dice acá, Es un órgano independiente institucional Sí. en el ámbito del Congreso de la Nación. Está bien. O sea, es un órgano independiente. Sí. ¿Qué más? ¿De qué se encarga el defensor del pueblo? Actuará Defender con plena los autonomía Derechos funcional. humanos. ¿Defender qué? Los derechos humanos,
todos los derechos y las garantías que están garantizadas, valga la redundancia, en la Constitución, en las leyes y en los tratados. Exactamente, ustedes quédense con esto. O sea, toda esta parte de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, lo va a tener que llevar a cabo, o mejor dicho, lo va a tener que controlar, o este defensor del pueblo tiene que primar que auguren esos derechos humanos, que se cumplan, que se lleven a cabo, que no se vean vulnerados. O sea, es bastante sencilla y fácil la definición. Y ahora estaban los que yo les quería explicar. ¿Se acuerdan que dicen no tiene legitimación procesal activa? Esto no lo tiene ni la Sindicatura General de la Nación, ni tampoco lo tiene la Auditoría General de la Nación. ¿Saben qué significa que no tiene legitimación procesal activa? No es aprobada por la ciudadanía. No. No, que en un juicio no pueden defenderte. Ahí El está. defensor del pueblo, de hecho, en la acción de amparo es uno de los que puede presentarla. Exactamente, perfecto, ahí está. Es eso mismo, en palabras sencillas y claras, lo que es la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación, en un juicio, en un proceso judicial, no van a poder ser parte, no pueden ser parte, no están legitimados para ser parte. Sí, el defensor del pueblo, y ahí, como decía la compañera, va a tomar un rol importante en el amparo, por ejemplo. Y esas cosas, en un caso práctico, ustedes ténganlo en cuenta. ¿Por qué? Porque supongamos que en un caso práctico le preguntan si la Sindicatura General de la Nación los puede, o mejor dicho, en el caso práctico plantea que la Sindicatura General de la Nación se presenta ante la justicia o va a representar a unos vecinos ante la justicia. ¿Se puede eso? No. No se puede exactamente por esto, porque no tiene esa legitimación procesal activa. Y ahora sí, vamos con garantías Gastón, constitucionales. entonces, en lo que es Sí. órgano de control, la AGN sería un control externo, la sindicatura un control interno y el defensor del pueblo un órgano independiente. Claro, es un órgano independiente que lo que busca es que primen los derechos fundamentales, los derechos humanos. Y ahora vamos con esto de garantías constitucionales, porque como recién decía Micaela muy bien, todo esto se relaciona. Entonces, ¿qué son las garantías constitucionales? Garantizan los derechos establecidos en la Constitución. Claro, pero ¿qué garantiza? O sea, ¿qué son? Ahí entra el habeas data, el habeas corpus y el amparo. Bueno, acá yo lo que le hice es una definición fácil. Son aquellos medios, instrumentos o herramientas que poseen la Constitución, están a disposición de los habitantes para poder sostener y defender sus derechos. ¿Defender sus derechos de quién? Bueno, puede ser ante las autoridades, ante otra persona, ante otro individuo o grupos sociales que estén afectando a vos tus derechos. O sea, estas garantías constitucionales las podemos ver como aquellos mecanismos que la Constitución va a establecer para proteger estos derechos de la persona. Y el Estado, destaquen esto, el Estado debe respetar los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional. O sea, si tenemos un caso práctico donde el Estado no respeta esto, ya vemos que tenemos una falla. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaría violando estos principios. Claro, estaría violando las garantías constitucionales, estaría vulnerando no solo la Constitución, sino nuestros derechos. Por ejemplo, acá yo puse algunas garantías. Supongamos que la policía nos detiene si nos arresta sin ninguna orden escrita. ¿Qué pasa? ¿Qué se está vulnerando Están violando acá? el derecho a la libertad. A la libertad. Exactamente. ¿Qué pasa si yo tengo que ir a un juicio y no me dejan defenderme? Están violando el derecho al debido proceso. Claro. Exacto, se viola el debido proceso y el derecho a la defensa. O sea, acá ya vemos que el Estado, acá con la policía y acá con el Poder Judicial,
Me estarían vulnerando mis principios, mis derechos. Bueno, acá, por ejemplo, el domicilio, supongamos que sin orden de un juez, la policía entra a mi domicilio y ve mi correspondencia, me hace un allanamiento, lo que ustedes quieran, sin una orden de un juez. ¿Qué se está violando ahí? Propiedad privada. Propiedad privada. Propiedad privada, la intimidad también. Exacto, Igual van en- sí. Depende, hay casos excepcionales que la policía puede ingresar sin orden de judicial. Sí, bueno, si Claro, se agarran bueno, infraganti, por ejemplo, metiéndose Exacto, en bueno, en este domicilio. caso tómenlo con pinza, es un ejemplo. Ah. Supongamos que la policía rompe de la nada la puerta de tu casa y empieza a revisar todo sin una orden de un juez, sin que uno sea parte de un proceso judicial. Ahí se estaría violando mis derechos. O sea, el Estado mismo estaría yendo en contra de los principios, declaraciones y de las garantías que establece la Constitución. ¿Se entendió ahí? Sí. Sí. Bueno, y acá, como hablaban todos, sabemos que acá lo detallamos de forma rápida y sencilla y ahora lo vemos en profundidad. Existe el habeas corpus, que el habeas corpus es el que va, o mejor dicho, es una de las garantías constitucionales que lo que hace es proteger la libertad de las personas cuando se ven amenazadas de forma ilegal por una autoridad. Está el habeas data, que protege los datos personales cuando son usados sin el consentimiento de la persona. Y bancos privados. Sí. Y la acción de amparo, que protege los derechos de las personas cuando es urgente tener una decisión judicial que termine con un acto ilegal. Y eso que está explicado de manera clara y sencilla, ahora lo desmenuzamos. Acá. La Constitución, en el artículo 43, tiene 3 herramientas, 3 garantías constitucionales, que como decían ustedes, es el amparo, habeas corpus y habeas data. ¿Qué es el amparo? La acción que protege los derechos fundamentales, menos la libertad física y Claro. ambulatoria, la de los datos personales. Exacto, pero ¿cómo tiene que ser esa acción? No es una acción cualquiera. Rápida. Expedita y rápida. Rápida y Claro, expedita. tiene que ser rápida, expedita, se tiene que usar para proteger aquellos derechos que están contemplados en la Constitución, en los tratados, en las leyes, y que son vulnerados, pero no pueden ser vulnerados de cualquier manera. Tiene que ser vulnerado de una manera actual o inminente, y tiene que ser por acciones u omisiones de las autoridades públicas o de otra persona particular. Entonces, Acá se ve lo que es las medidas cautelares, por ejemplo, que se establecen de suma urgencia. bueno, pero las medidas cautelares es otra cosa que es sobre el proceso. Lo ven en otras materias más detalladas las medidas cautelares. O sea, un amparo no es lo mismo que una medida cautelar. Claro. Lo de medidas cautelares después lo van a ver en otras materias. Acá en constitucional no se detalla tanto, o mejor dicho, no se ve. Bueno, ¿en qué casos se utilizan el amparo? Entonces, lo dice acá rápido la definición. ¿En qué casos se utiliza el amparo? Cuando alguna violación altere, Primero viole. hay que empezar Casos por lo más constitucionales. sencillo. Ojo, primero hay que empezar por lo más sencillo. El amparo se va a usar siempre que no exista otro medio judicial más idóneo. O sea, partan de ahí. El amparo no se usa siempre. Se usa siempre que no exista otro medio judicial más idóneo. Claro, por ejemplo, si la amenaza es la libertad física, no usaría el amparo, sino el habeas corpus. en Exacto, ese caso. muy bien. Va contra, como decía Micaela, contra todo acto u omisión, que hacen las autoridades públicas o los particulares, otro individuo. Se aplica, o mejor dicho, se utiliza siempre que se lesione, se restrinja, se altere o amenace derechos y garantías. Cuando hay un acto u omisión que es lesivo, que tiene que ser de forma actual o inminente. Si es algo pasado, no puedo aplicar un amparo. Y esa lesión que va a haber, debe advertirse que está hecha con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bueno, y acá vamos. ¿Quién puede presentar un amparo entonces? El afectado o el representante legal si se trata de derechos individuales
y si se trata de derechos colectivos, de incidencia colectiva, de usuarios y consumidores del medio ambiente, el defensor del pueblo o alguna organización cuyo objeto sea el derecho vulnerado. Está bien, entonces sabemos que tenemos dos opciones. Lo puede presentar o el afectado o sus representantes legales, por ejemplo, si es un menor o una persona que no tiene representación legal porque tiene una discapacidad, por ejemplo, lo puede presentar su madre, su padre, su tutor, y después tenemos una segunda opción. Si hay discriminación, si hay una vulneración del derecho ambiental, si hay una vulneración del derecho a la competencia o derechos de los usuarios y consumidores, o en defensa de derechos de incidencia colectiva en general. Acuérdense esto, incidencia colectiva en general, o sea, por ejemplo, una ONG defendiendo o algo que vulnere un derecho colectivo, algo que vulnere el derecho de todos, supongamos, habitantes de una comunidad que se ven afectados. Entonces, en esos casos que haya discriminación, protección del derecho al ambiente, el derecho a la competencia, del derecho de los usuarios y consumidores, o en defensa de derechos de incidencia colectiva en general, lo puede presentar el defensor del pueblo, las ONG, asociaciones civiles que sean parte de esos fines. Por ejemplo, si es del derecho al ambiente, lo puede presentar una ONG ambiental. Y acá, lo que decía Micaela, y es importante, el defensor del pueblo de la nación tiene esa legitimación procesal, o sea que puede presentarse ante la justicia, puede representar al pueblo ante la justicia, que esas son las diferencias de la AGN y la SIGEN. ¿Vamos bien ahí? Sí. Sí, perfecto. Bien. Amparo, ¿vamos bien? Bueno, la verdad venimos bastante rápido. Bien, bien, bien. Vamos con habeas corpus, que el habeas corpus se va a usar cuando hay un derecho que está lesionado, restringido, cuando es alterado o cuando esa amenaza sea en base a la libertad física. O, por ejemplo, cuando haya un agravamiento ilegítimo en forma o condiciones de detención de una persona. También puede ser en casos de desaparición forzada de persona, ahí se interpone un habeas corpus. Por ejemplo, en la última dictadura cívico-militar, las madres de Plaza de Mayo presentaban habeas corpus por la desaparición forzada. Cuando hablamos de, en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención de una persona, supongamos en una cárcel o en un penal que haya amotinamiento, que haya condiciones y delicias más, que haya, por ejemplo, no sé, que una persona, un preso, esté en un penal y no pueda tener acceso a, no sé, supongamos que necesita un tratamiento especial y no se lo dan, que no se lo dejan dar, cuando viven todos amontonados, amotinados. Imagínense esas cosas. Si viven en condiciones indignas, pueden presentar un habeas corpus para que mejore esa situación. Gastón, ¿y en toda detención el abogado debe presentar el habeas corpus? No, en toda detención no. Cuando hablamos de libertad física, ustedes imagínense eso. Existe algo que se llama prisión preventiva que aplica para determinados casos. No importa ahora porque lo van a ver más adelante en otra materia. Supongamos que hay una prisión preventiva, o sea que va cuando una persona, se lo explico en criollo, una persona, supongamos un político, le dan prisión preventiva porque se supone que con los contactos que tiene puede influenciar, se puede escapar del país, etc. Supongamos que se le da la prisión preventiva a un político. Supongamos que esa prisión preventiva se vence y todavía sigue preso, o sea, todavía sigue detenido, esa detención es ilegal. Ahí habría que presentar un habeas corpus. ¿Por qué? Porque está detenido de manera ilegal. Supongamos que la policía levanta a 2 chicos de la calle y los deja detenidos y los deja sin plazo, y los deja ahí en la comisaría. Y supongamos que van 31 días. Una vez pasados los 30 días, pueden presentar un habeas corpus, porque ya esa detención pasa a ser ilegítima y se está violando, se está lesionando, restringiendo esa libertad física, ¿se entiende? Sí. Sí. Por eso es que se vulnera la libertad física. ¿Vamos bien? Sí.
¿Entendiste vos, Gisela, que creo que fue la que hizo la pregunta? Sí, perfecto, gracias. Genial. Vamos acá. Bueno, entonces, ¿quiénes pueden interponer el habeas corpus? La persona afectada o cualquiera a su favor. Exacto. Mientras esté la vigencia del estado de sitio. Eso también habla de todo lo que amplía y todo lo que habla la Constitución Nacional. Bueno, se puede presentar ante cualquier juez nacional o provincial y eso va a ser según el acto lesivo quien lo haga, si lo hace una autoridad nacional o provincial. Bueno, y acá un poco lo que preguntaba Gisela y se adelantó, la ley que regula el habeas corpus plantea eso, que se puede denunciar aquel acto o omisión de autoridad pública que va a implicar una limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria sin orden escrita de autoridad competente. Todo esto significa lo que les dije yo del caso de 2 chicos que detienen y los tienen después de los 30 días, lo tienen al día 31, lo tienen todavía en la comisaría y no los dejan salir. O sea, acá la policía, la autoridad pública, los va a privar de su libertad ambulatoria, ¿se entiende? Y sin una orden escrita. ¿Estamos bien ahí? Sí o sí tiene que pasar 30 días para interponer esto. No, eso igual es tranquilo, eso es un ejemplo. Ustedes esto después, todo lo que es habeas corpus, lo van a ver mejor y más detenido en derechos humanos. Nosotros acá nos quedamos en la parte del derecho en general y no cosas particulares. Eso después lo van a ver más en penal, en derechos humanos. Quédense tranquilos por eso, no se enrosquen con cosas particulares. Eso después lo van a ver. Nosotros vamos más por la parte constitucional, porque si no se hace muy largo todo y se van a marear. Después, otro ejemplo es cuando haya una agravación ilegítima de las formas y condiciones en que se cumpla la privación de libertad. O sea, como dijimos recién, que están presos en malas condiciones, son, supongamos un ejemplo burdo, 30 en una celda, no pueden acceder a los tratamientos médicos que corresponden, etc. Bueno, después sabemos que, como decía recién el artículo, en caso de detenciones en el contexto de estado de sitio, el juez va a examinar y ahí la legitimidad de la declaración del estado de sitio y la correlación entre la orden de la privación de la libertad y la situación que dio la declaración del estado de origen. Bueno, sigamos acá. Bueno, otra manera que que se puede aplicar es en ese caso de que esté esta privación de libertad, que por ejemplo, como recién decíamos, está privado de su libertad y nunca avanza la ejecución de la pena y tiene a esa persona colgada de su libertad. O sea, va a ser ilegítima la forma de esa privación. Bueno, vamos con el habeas data. ¿Saben qué es el habeas data? La protección de los datos personales. Exactamente, lo que es habeas data es más común. Se va a utilizar cuando se hable de derecho a la información, de datos personales, cuando, por ejemplo, creo que alguien lo decía, el tema de los bancos, va a estar el banco de datos públicos, siempre se tiene que interponer una acción de habeas data en ese caso. Bueno, entonces sabemos que la opción de habeas data va a procurar tomar conocimiento de los datos personales que obren en dicho registro y conocer la finalidad para los cuales se utilizan. Si hay datos que sean falsos o discriminación, con el habeas data lo que uno puede hacer es pedir que haya supresión, rectificación, una confidencialidad o actualizar estos datos. Bueno, sigamos, que ahora queda la última parte. Queda todo lo que es poder judicial y un casito práctico. ¿Cómo se ven para la última parte? Es un montón el Poder Judicial. Bueno, pero ven que lo metimos bastante rápido. En 1 hora y media metimos todo, ¿bien? ¿O no? Sí. Bueno, ¿qué es el Poder Judicial? ¿Qué es? ¿Qué busca? ¿Qué hace? Es uno de los 3 poderes de la República Argentina. Exacto. ¿Y cuál es la misión de ese poder? Administra la justicia, administra la justicia a través de la aplicación de las leyes. Está conformado por la... Ahí está, administra la justicia. Bueno, ¿qué es la Corte Suprema en el Poder Judicial? ¿Qué va a hacer? El órgano supremo y máximo. Va a ser la cabeza del Poder Judicial. A nivel nacional y a nivel provincial también. Claro, bueno, cada provincia va a tener su corte
su corte provincial, que va a ser lo máximo a nivel provincia. Bueno, sabemos que el Poder Judicial de la Nación va a tener entonces, como dicen ustedes, como misión, como objetivo, o lo que va a buscar es resolver aquellos conflictos judiciales. Perdón, Gastón, hay un micrófono que hace interferencia y no se te escucha. No sé cuál es. Ahí está. Ah, el de Brian. Bueno, ahí está. Sigo entonces. Bueno, como decía, sabemos que entonces este Poder Judicial va a tener como misión, como objetivo, poder lograr dirimir esos conflictos de causas judiciales, poder resolverlos y asegurar siempre la supremacía constitucional, que siempre prime la Constitución. Como decían ustedes, está la Corte Suprema, que es la cabeza de este Poder Judicial, y después van a haber tribunales inferiores, que van a estar a nivel federal o a nivel provincial. Bueno, ¿el Poder Judicial es independiente, no es independiente? ¿Qué es el Poder Judicial? Es un poder. Es independiente. Bueno, en la teoría es un poder que tiene que ser independiente, es un poder que es político por todo lo que conlleva. Y bueno, como tiene que ser independiente, lo que se busca es que garantice una seguridad jurídica, la continuidad constitucional, o sea, esta supremacía constitucional, y que se cumpla la ley. Bueno, en cuanto a la independencia del Poder Judicial, entonces, ¿por qué tiene independencia el Poder Judicial? ¿O por qué se busca que tenga independencia el Poder Judicial? Para que el buen funcionamiento de la democracia, ¿no? Exacto. Primero es queremos que la democracia tenga un buen funcionamiento. ¿Qué más? Siendo imparcial, ¿cómo hay un buen funcionamiento de la democracia? Que tiene que haber una imparcialidad de tanto los jueces. Exacto. ¿Y de qué sirven que sean imparciales los jueces? Y a la hora de dictaminar distintos fallos que no se tiren para un lado ni para el otro. Claro, que no vayan a son de cada partido político que esté a cargo justo en el mandato, digamos. Exacto, no solamente partidos políticos. El artículo 16 de la Constitución Nacional dice que todos somos iguales ante la ley. Entonces, lo que se va a buscar es que haya una independencia no solamente para que la democracia funcione, sino que esta independencia lo que va a buscar es que los jueces o los órganos sean independientes para que, por ejemplo, aquellos sectores vulnerables puedan no solamente acceder a la ley, sino que cuando vayan a la ley tenga un funcionamiento adecuado, que no se los perjudique, que haya una igualdad. ¿Se entiende? No solamente en el ámbito político, sino también para un ciudadano común. Bueno, sigamos. El artículo 109, lo que va a hablar de esta independencia, entonces, si este poder es independiente, el presidente de la nación no se puede interponer o no se puede meter en ese poder. Por eso el artículo 109 es lo que establece básicamente eso, que el presidente no puede ejercer funciones judiciales, ni tampoco arrogarse el conocimiento en causas pendientes o restablecer fenecidas, una palabra que quedó muy viejo. Bueno, otro principio por el que es independiente, ¿cuál es? Que lo vimos en el fallo Fay, lo vimos en el fallo Schifrin, que es muy importante. La intangibilidad. Exacto, la inamovilidad e intangibilidad de las remuneraciones de los funcionarios. ¿Qué significa eso? Creo que es ese. El artículo 110, sí, bueno, ¿de qué habla el artículo 110? ¿Qué significa esto? Que mientras tengan buena conducta continuarán en el cargo. La intachabilidad es que van a recibir una compensación por sus servicios, creo que dice. Exacto. Mientras duren en el cargo, o sea, mientras tengan una buena conducta, van a durar en el cargo los jueces. Después, van a tener un servicio, una compensación. Gastón, para el parcial podemos hacer mención del fallo Fay, aunque haya sido el primer parcial, si nos toca. Obviamente, eso ni se pregunta, se tiene que hacer. Ni se pregunta, bueno, pero. Eso no se pregunta, se tiene que hacer directamente. Exactamente, eso ni se pregunta, se tiene que hacer directamente, porque, o sea, es un fallo fundamental sobre esto. Bueno, volvemos. Entonces sabemos que mientras dure su buena conducta van a estar en el cargo, van a tener una compensación que está establecida por ley y que no va a poder ser disminuida de ninguna manera mientras permanezcan en la función. Y acá viene lo que decía la compañera del fallo Fay, Schifrin, que era la problemática, que tras la reforma, ¿qué pasa con los jueces que tengan 75 años de edad? Para continuar en el cargo tienen que ser reelegidos
de nuevo, o sea, renombrados. Está Cada bien. 5 años. Con el presidente con acuerdo del Senado. Exactamente, y sí, se tiene que hacer por 5 años y se puede repetir indefinidamente esta prórroga de 5 años, siempre y cuando se logre este acuerdo del presidente con el Senado. Bueno, y sabemos que esto aplica tanto para los jueces de la Corte Suprema o de tribunales inferiores. Ujú. Ahora vamos a hablar un poquito de la Corte Suprema, igual ustedes más o menos lo dijeron, es la cabeza del Poder Judicial. Sabemos que la Constitución lo que va a hacer es va a dejar en manos del Congreso la facultad, la potestad de crear el resto de los juzgados que van y a través de las leyes que van a organizar la justicia. Esto igual lo mencionamos un poco por arriba. En el país existe una justicia que va a ser federal, que va a ejercer, mejor dicho, sus atribuciones en todo el territorio del país con respecto a los asuntos que establece el artículo 116 de la Constitución. Bueno, también hay una justicia ordinaria, o sea, tenemos una justicia federal que va a abarcar todo lo que establece el artículo 116 como competencia y una justicia ordinaria, que lo que va a hacer es ejercer funciones a través de los órganos judiciales de cada provincia y que se deben crear y organizar con su competencia determinada. Y en esa justicia ordinaria se va a llevar a cabo todo lo que es el derecho común y lo que está establecido en el artículo 75, inciso 12. O sea, la competencia de lo que es justicia federal está en el 116. La competencia de la justicia ordinaria está en el artículo 75, inciso 12. No nos vamos a detener mucho en eso porque es bastante. Acá vamos con algo importante. Requisito y designación de jueces. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para que sea designado un juez? Tiene que ser abogado y estar 8 años mínimo en su ejercicio. Exacto. Y obviamente también tiene que tener las cualidades que debe tener un senador, que eso lo deben estudiar. Bueno, el artículo 99 es otro de los puntos a tener. Lo que hablaba recién Brian es el artículo 111. Vamos a dividir los requisitos y designación de jueces en 2 artículos y un decreto. El primero es ese, el artículo 111, que como decía Brian, es que ninguno puede ser miembro de la Corte Suprema sin ser abogado de la Nación con 8 años de ejercicio y se deben cumplir las cualidades para ser senador. Después está el artículo 99, en su inciso 4, que es esas atribuciones del presidente de la Nación, que tiene como atribución nombrar a los magistrados de la Corte Suprema. O sea, puede nombrar a los jueces de la Corte Suprema, pero debe ser con acuerdo del Senado. Y acá, como habíamos visto al principio en Poder Legislativo, acá se aplican los 2/3 de sus miembros presentes. O sea, acá, para designar un juez en el Senado, se debe conseguir esa mayoría grabada. Y esa sesión va a ser pública y va a ser convocada al efecto para designar al juez. Entonces, artículo 111 son los requisitos, que tiene que ser abogado, cumple los requisitos para ser senador, que eso habla más de la edad, ser ciudadano,